Bienvenido a mi canal de vídeos educativos sobre geografía e historia. Comenzamos con los vídeos que explican esta unidad 5, arte románico. En un primer momento hablaremos de la introducción al románico, concepto y cronología, después analizaremos el contexto histórico y entraremos en detalle con la arquitectura románica, la iglesia de peregrinación y el monasterio. Analizaremos primero los elementos formales y las soluciones constructivas. Nos centraremos en la iglesia de Santiago, la iglesia catedral de Santiago de Compostela. Para ello, previamente hablaremos del Camino de Santiago y de su estructura. También analizaremos el monasterio, la orden cisterciense y el tipo de monasterio que se exportará a toda Europa. En un último vídeo veremos la escultura y la pintura románica. La escultura románica entraremos en la decoración escultórica, sobre todo en el marco arquitectónico, ya sea capiteles, ya sea arquivoltas, ya sea tímpanos, y en la pintura románica, que se va a centrar fundamentalmente en los ábsides. No olvidaremos tratar los ejemplos más importantes. Comenzamos. La arquitectura románica, la iglesia de peregrinación y el monasterio. La iglesia de peregrinación y el monasterio representan las dos tipologías arquitectónicas fundamentales del arte románico, un estilo que dominó Europa entre los siglos XI y XII, por lo tanto, un corto espacio de tiempo. Estas construcciones monumentales no solo servían a propósitos religiosos, sino que también funcionaban como centros de poder, cultura y hospitalidad en la Edad Media. Recordemos que en este momento el poder de la Iglesia y el control de la vida diaria es total. Vamos a analizar los elementos formales y las soluciones constructivas. Empezamos por los soportes estructurales. El arte románico emplea principalmente dos tipos de soporte. Las columnas, que suelen ir adosadas y están formadas por base, fuste, normalmente liso o estriado, y capiteles con decoración vegetal o figurativa, relativa al juicio final o otros acontecimientos importantes de la Biblia. El otro gran elemento sustentante o de soporte son los pilares, de base cuadrada o cruciforme, con distintos tipos de cruces, como podemos ver en la imagen, con columnas adosadas. El arco de medio punto es el elemento arquitectónico característico que define el estilo. Recordemos que románico viene de romano y el arco que utilizaba en la civilización romana fundamentalmente era el arco de medio punto. De ahí, arte románico. Podemos ver que se encuentra tanto en los soportes como en las portadas. En cuanto al sistema de cubierta, podemos decir que lo más característico del románico es la bóveda de cañón, que sustituye a las cubiertas de madera para evitar incendios y mejorar la acústica, aunque presenta el inconveniente del peso considerable, que se solventará a través de grandes contrafuertes. Las bóvedas de cuarto de esfera cubren normalmente las tribunas o matronias, mientras que las bóvedas de arista se reservarán para cubrir a las naves laterales. En cuanto a las soluciones para combatir el empuje de las bóvedas, podemos decir que el peso de las bóvedas de piedra planteaban un desafío estructural muy significativo, eran muros muy pesados, que la arquitectura románica resolvieron mediante ingeniosas soluciones constructivas. La primera, muros gruesos. Construcción de muros macizos con muy pocos vanos y muy estrechos para resistir el empuje lateral de las bóvedas. Los contrafuertes, que son grandes estribos macizos adosados al muro exterior en el eje de los arcos fajones para reforzar los puntos de mayor empuje. Los arcos fajones, que son arcos dispuestos transversalmente al eje de la nave, ciñendo la bóveda y distribuyendo las cargas. Ahí veis el contrafuerte, las columnas adosadas, el arco de medio punto y los arcos fajones. Vamos a empezar ahora con los elementos fundamentales de la arquitectura románica en las portadas, que entraremos más en detalle en lo que sería el comentario de la escultura. Como sabéis, se adapta al espacio arquitectónico. Ahí veis lo que es el tímpano, que suele ir decorado con el juicio final
el Majestas Domini, el dintel, las arquivoltas, el parteluz, el montante, la puerta y las jambas, que son las columnas que sostienen las arquivoltas. Otras soluciones para combatir en el poder de las bóvedas sería la utilización de bóvedas variadas, el cuarto de esfera, aristas en las naves laterales, etc. Vamos a analizar ahora un aspecto fundamental de la arquitectura románica, que es el Camino de Santiago y las iglesias de peregrinación. En el siglo IX, el descubrimiento en Galicia de los restos del apóstol Santiago provocó el apogeo de la ciudad de Santiago de Compostela y el inicio de una peregrinación internacional que determinó la creación del Camino de Santiago, que desde Francia se dirigía a la ciudad gallega. Durante su recorrido, este camino estaba jalonado de albergues y hospitales para los peregrinos, y toda una serie de grandes iglesias y monasterios donde los viajeros podían entrar a rendir culto a las reliquias que guardaban. Esta ruta de peregrinación se convirtió en uno de los fenómenos culturales y religiosos más importantes de la Europa medieval, facilitando el intercambio cultural y artístico entre diferentes regiones. Vamos a analizar ahora la estructura de una iglesia de peregrinación. La iglesia de peregrinación es un edificio de grandes dimensiones concebido para el esplendor de la liturgia y el culto a las reliquias. Presenta una planta de cruz latina, símbolo de la cruz y del cuerpo crucificado de Cristo. El ábside simboliza la cabeza, la nave de crucero transepto los brazos, el crucero el corazón y la nave los pies de Cristo. Naves múltiples, posee 3 o 5 naves, la nave central con bóveda de cañón y las laterales con bóvedas de arista. Girola o deambulatorio, es un gran pasillo que prolonga las naves laterales alrededor del presbiterio, permitiendo a los fieles deambular alrededor del altar mientras se celebran los oficios y realizar su peregrinación. Absidiolos, capillas radiales en el ábside para cultos particulares. Cripta, está construida bajo el altar cuando el templo guardaba reliquias importantes. El cimborrio es la torre de planta cuadrada poligonal en el crucero que se remata en chapitel apuntado. Y los pórticos interior, el pórtico interior es la fachada principal resguardada a los peregrinos de las inclemencias del tiempo. Estas son las partes y las vemos ahora en las imágenes. El pie, el cuerpo central y la cabecera, y cada una de sus partes que hemos explicado anteriormente. Las principales iglesias de peregrinación. Un ejemplo del primer románico lo encontramos en la iglesia románica española de San Vicente de Cardona, en Barcelona del siglo XI. Las principales iglesias de peregrinación a lo largo del Camino de Santiago representan el culmen del estilo románico europeo. Vamos a analizar las más importantes. En primer lugar, Santa Fe de Conques, del siglo XI en Francia. Se trata de la primera gran iglesia del Camino francés. Luego, San Sernin de Toulouse, del siglo XI-XIII en Francia, que se convierte en un importante centro de peregrinación. Le sigue San Marcial de Limoges, del siglo XII, en Francia, que presidía uno de los itinerarios principales del camino jacobeo. Luego San Martín de Tours, del siglo XI, en Fromista, Palencia, y es el ejemplo más carismático del español, del románico pleno. Y la Catedral de Santiago de Compostela, del siglo XI-XII, que es el destino final del Camino de Santiago y obra maestra del románico español. Empezamos viendo la de San Vicente de Cardona, antecedentes del románico en la península ibérica, su planta y alzado. Santa Fe de Conques, planta de cruz latina, Francia del siglo XI. Su absidiolo. San Saturnino de Toulouse, en Francia del siglo XI-XII. Vemos el cimborrio, la planta de cruz latina se ve clara, las portadas, tanto las centrales como las laterales. Esta es de 5 naves, como se puede apreciar en la imagen. Las 2 laterales, cubierta con bóveda de arista, la central con bóveda de cañón. San Marcial de Limoges, ahí la planta y el alzado, un dibujo del alzado.
San Martín de Tours, en Fromista, en Palencia, España del siglo XII, un ejemplo paradigmático del románico español, de 5 naves, las 2 más laterales cubiertas con bóveda de arista, la central y las anexas de laterales con bóveda de cañón. Y por último analizaremos la Catedral de Santiago de Compostela. Las obras de la Catedral de Santiago de Compostela se iniciaron en el siglo XI bajo los auspicios del obispo Diego Peláez y la dirección de los maestros franceses Bernardo el Viejo y Roberto. Tras unos años de interrupción, las obras se reanudaron a principios del siglo XII, con la designación del obispo Diego Gelmírez. Dirigiendo los trabajos se encontraba el maestro Esteban. Ahí vemos el alzado original y el interior. La construcción finalizó bajo la dirección del maestro Mateo, que amplió la longitud del edificio y dotó a la fachada principal del magnífico Pórtico de la Gloria. Las características principales de la Catedral de Santiago de Compostela son una nave central con bóveda de cañón y las laterales con bóveda de arista, la girola o deambulatorio completo, absidiolos y el ábside y el transepto. Son característicos sus 3 pórticos: el Pórtico de la Gloria al oeste, el Pórtico de Azabachería en el norte y el Pórtico de las Platerías en el sur. El Pórtico de la Gloria está cubierto por la fachada del Obradoiro, obra maestra de la escultura románica. El Pórtico de Azabachería al norte supone el acceso septentrional del templo. Y el Pórtico de Platería, una entrada meridional con rica decoración escultórica. A continuación vamos a hablar de la orden cisterciense y el monasterio. A finales del siglo XI se funda la orden de los cistercienses, que recupera los preceptos de la orden benedictina de San Benito de Nursia, ora et labora. Esta orden prohibía rigurosamente el lujo en el vestido, la vivienda o comida, y recomendaba que las únicas tareas fueran la alabanza a Dios, la lectura de las Sagradas Escrituras y el trabajo físico. El monasterio cisterciense se ubicaba en un lugar alejado de la civilización, lejos de núcleos habitados y de las principales vías de comunicación, para que nadie entorpeciera la vida y obra de los monjes. La iglesia era el eje rector del monasterio. Dividía en 2 partes mediante una reja, la parte oriental reservada a los monjes profesos y la occidental para los hermanos legos. La iglesia, ahí tienen la imagen, la abadía de Cluny. Contiguo al templo o iglesia se encontraba el claustro, un patio cuadrangular con 4 galerías cubiertas o pandas, como también se denominan. El claustro simboliza el paraíso terrenal, donde el aire, el sol, los árboles y los 4 canalillos que lo cruzan en ángulo recto simulan ser los ríos que riegan el bíblico jardín del Edén. Vamos a analizar cada una de las pandas. En primer lugar estaría la panda de la sala capitular, que incluye la sala capitular donde se congregaban los monjes para comentar las reglas, el armarium o biblioteca con libros litúrgicos y el locutorium donde el abad conversaba en privado. Arriba se situaba el dormitorio común. Sobre la panda del refectorio podemos decir que contenía el refectorio o comedor donde se realizaban comidas en silencio con lecturas piadosas, la cocina y el calefactorio con chimenea central. Encima se ubicaba la alcoba del abad. Sobre la panda de la silla podemos indicar que la silla o almacén contenía las oficinas de la administración monástica y las dependencias para comer y descansar de los hermanos legos. Por último lugar, hablamos sobre la panda del mandatum, un banco corrido que daba a la zona de la iglesia, utilizado para ceremonias específicas. En la imagen aparece un claustro de un monasterio con sus distintas pandas. Los ejemplos más destacados de monasterios románicos serían el claustro de Santo Domingo de Silos, en Burgos del siglo XII. Destaca por sus columnas dobles con capiteles ricamente decorados con escenas bíblicas y motivos vegetales.
Es considerado una obra maestra de la escultura románica española. Este monasterio representa la perfección del ideal cisterciense, austeridad arquitectónica, funcionalidad espacial y armonía con el entorno natural, creando espacios propicios para la vida contemplativa y el trabajo monástico. El otro gran ejemplo sería el monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca, del siglo XI. Se trata de una singular construcción donde el claustro se sitúa bajo una enorme roca que sirve de techo natural, creando un espacio arquitectónico único en el románico europeo.